Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 11 minutos de este día 30 de marzo de 2022, daremos inicio a la 12ª sesión ordinaria de este pleno, por lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y propongo agregar 2 puntos. Como punto 5, el relativo a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite el catálogo de información adicional que deberán publicar 190 sujetos obligados por considerarse de interés público correspondiente al ejercicio 2022. Como punto 6, la aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica el plazo para expedir la normatividad relativa a la estructura orgánica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, publicada en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México el 22 de diciembre de 2021. En tal virtud, pregunto si alguien desea proponer otra modificación al orden del día. Adelante, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, me permito someter a su consideración una propuesta de modificación en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para agregar 6 acuerdos de ampliación en este apartado. El primero de ellos relativo al recurso de revisión 6033 de 2021 del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el cual se propone la improcedencia. El 6531 de 2021 ya se encontraba listado en nuestro orden del día del Instituto Hacendario del Estado de México y se propone la procedencia. Se propone agregar el 14 de 2022 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se propone la improcedencia. En el 463 de 2022 del municipio de Toluca se propone la procedencia. En el 649 de 2022 y su acumulado del municipio de Metepec se propone la procedencia. En el 659 de 2022 del municipio de Metepec se propone la improcedencia. Por lo que hace al 951 de 2022, que ya se encontraba listado en nuestro orden del día del municipio de Metepec, se propone la procedencia. Y el último que se propone agregar es el relativo al 1583 de 2022 y sus acumulados del municipio de Metepec y se propone la procedencia de los acuerdos de ampliación. Es cuanto por lo que hace a las propuestas de modificación de esta Secretaría Técnica. Comisionado presidente, comisionadas. Gracias, secretario. Si es así, tome entonces la votación correspondiente ya con las modificaciones referidas. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En esa virtud les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando la mano. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias, secretario. Procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 11ª sesión ordinaria de fecha 24 de marzo de 2022, para lo cual le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 11ª sesión ordinaria Infoem, /OR, /11, /2022, de fecha 24 de marzo de la presente anualidad. Gracias, secretario.
El punto 4 es el relativo a la aprobación del Pleno de la ratificación del modelo regional de transparencia municipal en su calidad de integrante del Grupo por el Diseño de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA por sus siglas. En tal virtud, le solicito, secretario, tome la votación correspondiente para la ratificación ya mencionada. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de la ratificación a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la ratificación del Pleno del Modelo Regional de Transparencia Municipal en su calidad de integrante del Grupo por el Diseño de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA. Es cuanto. Continuamos con el punto 5 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite el catálogo de información adicional que deberán publicar 190 sujetos obligados por considerarse de interés público correspondiente al ejercicio 2022, lo anterior en seguimiento a lo aprobado en la primera sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este año. En tal virtud, le solicito al secretario tome la votación para la aprobación del mismo. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia al comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor, señor secretario, haciendo un reconocimiento a los 268 sujetos obligados que enviaron información de interés pública e invitar a los 64 sujetos obligados restantes para que cumplamos con lo previsto en el envío de esta información que resulta beneficiosa, de utilidad y relevante como lo prevé nuestra ley en la materia. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor, felicitando también a los sujetos obligados y a la comisionada Sharon por el trabajo realizado. Gracias, comisionado. Comisionado Ramírez Peña. A mí me gustaría, antes de emitir mi voto, señor secretario, hacer una manifestación al respecto de este punto de lo que es el catálogo de los sujetos obligados para establecer la información de interés público. Si bien es cierto, hay que destacar el reconocimiento a estos sujetos obligados que han hecho lo posible por cumplir con lo que establece la normatividad en cuanto a la ley de transparencia, lo cual es de reconocerse, como bien lo mencionó la comisionada y el comisionado Parra, y creo que aquí todos coincidimos en ese punto. Creo que es importante sí establecerlo. Sin embargo, también quiero resaltar que, pues aunque se haya cumplido con este catálogo, lo que se ven en las verificaciones cuando se realizan es que no entiendo cómo hacen de alguna manera un catálogo cuando a veces no cumplen con las obligaciones comunes, como puede ser las remuneraciones, que es algo que está establecido. Creo que la información de interés a la que se suma y se habla, de acuerdo al excelente, y reconozco el trabajo de nuestra directora de transparencia en este sentido, donde lo ha desarrollado y ha establecido con mucha precisión cuáles son estos temas, y que ha hecho lo posible también en compañía de la comisionada con los sujetos obligados de que puedan cumplir. Pero la verdad es que no entiendo cómo se amplían y se establecen cuando a veces no cumplen con sus disposiciones. Entonces, alabo y festejo esta situación, mas sin embargo, yo invitaría a que realmente cumplieran con este catálogo y, sobre todo, estableciendo sus obligaciones. Que no se pierda de vista, que porque tienen un catálogo no tengan que llenar lo demás. La verdad es que sí tengo algunas consideraciones con el catálogo, sin embargo, me sumo al criterio de mis compañeros por votarlo a favor, simplemente haciendo extensiva
que así como se cumple y hoy festejamos a estos sujetos obligados por estos catálogos, pues que de igual manera se comprometan a llenar las obligaciones comunes que nos marca nuestra ley de transparencia. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Yo estoy a favor y no dejo de también emitir un comentario acerca de esto que al Pleno le causó tanto, le llamó tanto la atención de diversas maneras. Primero, felicitar a la comisionada Morales por hacer el trabajo en la Comisión de Transparencia. Es un trabajo muy interesante, comisionada, que lleva a este resultado, a la directora también por el trabajo realizado. Sumarme a felicitar a los 190 que alcanzaron a remitir la información y a pasar todas las etapas que deberían lograr para que este catálogo de información adicional pueda ser echado para adelante como una muestra de transparencia proactiva. Y reitero el exhorto que hace la comisionada Morales para aquellos que hacen falta y mandarles el mensaje de que el instituto estará a su lado. Se sumará a cualquier duda, a cualquier petición que ellos tengan que hacer para que alcancen también, como el resto de los sujetos obligados, a llenar esta expectativa de una mayor transparencia. Eso es la lucha que mantiene este Pleno. No dejo de señalar que ha sido uno de los temas que ha despertado más interés y polémica al Pleno, de ahí los comentarios que se han vertido, pero sumarme y siendo positivo a la felicitación de los que ya alcanzaron este cometido y estar atentos para que podamos hacer lo necesario para que el resto se integre también y tengamos en el Estado de México, además de las obligaciones que la ley indica, estas adicionales. Enhorabuena a todos por el trabajo. Es cuanto, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, en esa virtud le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite el catálogo de información adicional que deberán publicar 190 sujetos obligados por considerarse de interés público correspondiente al ejercicio 2022. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con el punto 6 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica el plazo para expedir la normatividad relativa a la estructura orgánica del Instituto, publicada en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México el pasado 22 de diciembre de 2021. En este punto se propone ampliar el plazo por 30 días hábiles más, con la finalidad de contar con mayores elementos para expedir normatividad, por lo que en total se contará con 90 días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo que modifica la estructura orgánica de este instituto. En tal virtud, solicito al secretario tome la votación para la aprobación del mismo. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. Favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se modifica el plazo para expedir la normatividad relativa a la estructura orgánica de este instituto, publicada en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el 22 de diciembre de 2021. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Para tal efecto, le pido por favor informe si existen proyectos de resolución de recursos de revisión separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. No omito mencionar que en la página institucional ya está publicado el orden del día que detalla el número de recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto. Tiene el uso de la voz, secretario. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo que en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno no tenemos separados proyectos de resolución para su votación y discusión en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran este bloque.
emitiendo un voto particular en el recurso 710 y en el recurso 1029 de manera concurrente, ya que se aprecia que se debe favorecer el principio de gratuidad y ordenar la entrega de copias certificadas sin costo, dada la naturaleza que tiene nuestro procedimiento de acceso a la información y que no tiene ningún fin recaudatorio. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor de los proyectos listados en este bloque, pero realizando el engrose de los siguientes recursos de revisión: 252, 257, 767, los cuales fueron proyectados con el criterio de la mayoría, por lo que al no coincidir con este criterio me permite emitir voto particular concurrente en los recursos de revisión 252 y 257, ya que a mi criterio es necesario reservar los datos de las placas de los vehículos con la finalidad de no poner en riesgo la integridad de las personas. Respecto al recurso de revisión 767, es mi criterio reservar el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública. Asimismo, emito voto particular en los recursos de revisión 541 y 545 porque considero que es necesario reservar el cargo y el área de adscripción del personal de seguridad pública. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. Por cierto, no se escucha el micrófono de la comisionada Rosario, por lo menos no sé si en la transmisión se esté escuchando, yo no lo escuchaba. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares en el 6,268, toda vez que el recurrente se inconforma de las versiones públicas que le fueron entregadas, por lo cual, en mi punto de vista, la forma de resolver de fondo su inconformidad era mediante acceso a las actas completas para identificar si la versión pública y la fundamentación era correcta o no. En el caso del 108 y acumulados y el 517 y acumulados, ya que considero que las fotografías y firmas que obran los documentos que acreditan experiencia laboral y nivel de estudios de los servidores públicos, respectivamente, deben de ser de esa naturaleza pública. En el caso del 545, ya que desde mi punto de vista, para ordenar que un sujeto obligado reciba información, se debe acreditar la prueba de daño. En el caso del 1029, ya que se debe favorecer el principio de gratuidad y, en mi punto de vista, ordenarse la entrega de copias certificadas sin costo. Y en el 710 y acumulado, ya que, digamos, por el mismo tema, y por la clasificación como confidencial de la clave catastral. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos listados, emitiendo una opinión particular en el recurso de revisión 541, por considerar que la prueba de daño la debe elaborar el sujeto obligado, porque es quien detenta la información. También de igual manera haciendo voto particular en el 252 y 277, por las razones indicadas ya también por la comisionada Sharon, por considerar que se debe de hacer la clasificación de la reserva de información en cuanto al número de las placas para no comprometer la integridad o la seguridad de los servidores públicos. De igual manera, haciendo voto disidente en el 555, por considerar que se está ordenando al sujeto obligado entregar información distinta a la solicitada. Y, de igual manera, en el 580 y acumulados, haciendo un voto particular, pero única y exclusivamente en lo que respecta al acumulado 583, por considerar que se debió confirmar la respuesta precisamente de este recurso 583, ya que se estima que los motivos de inconformidad son infundados y no se hace el pronunciamiento respecto a los actos consentidos del particular. Gracias, secretario. Gracias, comisionada.
Comisionado presidente. A favor de los proyectos de resolución listados en este bloque, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, me permito dar cuenta que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 555, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto disidente la comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Por lo que hace al resto de los proyectos de resolución listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos, y por lo que hace a los votos y opiniones particulares emitidas por algunos integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito se puedan tener por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. De esta forma llegamos al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo. En virtud de que también se encuentran publicados los recursos pertenecientes a este bloque en la página institucional, le pido por favor, secretario, omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Aquí voy a emitir un voto disidente en los recursos de revisión 1848 y 32.3, ya que es un requisito de procedibilidad previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, que una vez que es admitido el recurso de revisión, lo jurídicamente procedente, en caso de que sea extemporáneo, operaría el sobreseimiento de acuerdo al artículo 192, fracción cuarta, y no así un desechamiento. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor. Gracias, comisionado. Comisionado Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor de los proyectos de resolución listados en este bloque. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, me permito dar cuenta que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1848 y 3213 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto disidente la comisionada Morales Martínez. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos, sin existir votos u opiniones particulares adicionales. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Continuamos con el bloque de proyectos de resolución de los segundos recursos de revisión, por lo cual le pido, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución listado en este bloque, correspondiente al recurso de revisión 5961, diagonal ICR-05 del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución listado en este bloque. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las ampliaciones de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, me permito dar cuenta que en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones tenemos listados 8 acuerdos de ampliación. El primero relativo al recurso de revisión 6033 de 2021 del municipio de Atizapán de Zaragoza y se propone la improcedencia. En el 6531 también de 2021 del Instituto Hacendario del Estado de México se propone la procedencia de la ampliación. En el número 14 de 2022 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se propone la improcedencia de la ampliación. En el 463 de 2022 del municipio de Toluca se propone la procedencia de la ampliación. En el 649 de 2022 y su acumulado del municipio de Metepec se propone la procedencia de la ampliación.
En el 659 del municipio de Metepec se propone la improcedencia. En el 951 también del municipio de Metepec se propone la procedencia. Y por último, en el recurso de revisión 1583, también de este año 2022, y sus acumulados del municipio de Metepec, se propone la procedencia. En virtud de lo anterior, tendríamos listados 8 acuerdos de ampliación de plazo, 3 en los cuales se propone determinar la improcedencia y 5 la procedencia. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 8 acuerdos de ampliación de plazo en los términos anteriormente señalados. Comisionada Mejía Ayala. A favor de la ampliación, del acuerdo de ampliación en el sentido que se propone, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor de la improcedencia de los acuerdos de ampliación en los recursos de revisión 6033, 14 y 659, así como a favor de la procedencia de los acuerdos de ampliación antes mencionados, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor de las ampliaciones. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Gracias, comisionado. Comisionado presidente. A favor de los acuerdos listados. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 8 acuerdos de ampliación de plazo en los términos anteriormente señalados. Muchas gracias, secretario. Quiero darle la bienvenida a nombre del Pleno a un invitado que tenemos esta tarde, el magistrado Fernando Sánchez Calderón, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Poder Judicial de la Federación. Qué bueno que nos acompañe, señor magistrado, es muy bienvenido. Bienvenido, magistrado. Yo quiero hacer una referencia. Claro. Él fue mi jefe y ahorita me enorgullece que esté aquí celebrando una sesión de pleno con nosotros. Muchas gracias, magistrado. Bienvenido, muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos y le pido nos dé cuenta de ello, señor secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentra un acuerdo en proceso, el cual se encuentra debidamente identificado en la convocatoria correspondiente. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. En asuntos generales, tenemos listado como punto 1 la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Gracias, secretario. El punto número 2 es el relativo a listar la aprobación del Pleno del cambio de fecha para la celebración de la 13ª sesión ordinaria, la cual se tenía programada para el 6 de abril de 2022 y se propone que se lleve a cabo el día 7 de abril del año en curso a las 12 horas en Amecameca, Estado de México, por lo cual pido a mis colegas aprobemos el cambio de fecha referido levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el cambio de fecha de la 13ª sesión ordinaria para llevarse a cabo el día 7 de abril del año en curso a las 12 horas. Muchas gracias, secretario. El punto tercero y último de asuntos generales es la aprobación del retorno de 9 recursos de revisión interpuestos por segunda ocasión a la ponencia de la comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. En vista de que el listado fue previamente remitido a todas y todos, le pido a mis colegas aprobemos su retorno levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión señalados en la convocatoria correspondiente a la ponencia de la comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Muchas gracias, secretario. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, antes de terminar, me pide el uso de la palabra la comisionada Guadalupe Ramírez. Gracias, presidente. Pues no, nada más quería hacerlo público, que celebro nuevamente a nuestro Pleno por la decisión de poder salir a sesionar en un municipio. Creo que esto nos ha dado cercanía a la gente.
y comentarles pues a los que nos escuchan a través de redes y al mismo personal que cada vez más sujetos obligados se han sumado a estas sesiones itinerantes fuera del instituto. Entonces, solamente quería agradecer a esos sujetos obligados que hoy en día se suman y sobre todo una vez más reconocer a este pleno, del cual me siento plena y orgullosa de pertenecer. Nada más, presidente, es cuanto. Muchas gracias. Al contrario, comisionada. Y efectivamente, como ella lo cita bien, cuando uno sale a los municipios, no solamente es ese municipio el que nos recibe, sino se ha hecho una tradición hacer un foro en el que acompañan municipios vecinos, por supuesto responsables de áreas de transparencia, sujetos obligados. Se establece una dinámica interesante de capacitaciones, de foros, de conferencias y pláticas de diverso tipo, y el de la semana entrante, al cual invitamos a todos los que nos escuchan, será en el municipio y la zona geográfica donde nació nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz, de lo cual siempre estoy muy orgulloso. Así es que será en Amecameca. Nos vemos en esa zona del Estado de México. Y ahora sí, siendo las 12:42 de este día 30 de marzo de 2022, damos por concluida la 12ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, saludos. Saludos también al magistrado. Un abrazo.